Siempre quise explorar las ruinas de Excunyá, un sitio del que los lugareños hablaban con un respeto inquietante. Decían que bajo las piedras dormía algo que no debía despertarse. Yo no creía en nada de eso. Me equivoqué. Entré al sitio al amanecer, cuando la neblina aún abrazaba los muros. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración rebotar entre las columnas derruidas. Mientras avanzaba, noté que el aire se volvía cada vez más pesado, como si las piedras exhalaran un olor rancio, antiguo, casi húmedo, como una tumba abierta. Entonces lo escuché, un susurro, tenue, arrastrado, como si alguien me hablara desde debajo del suelo. Me congelé. El susurro volvió, esta vez más claro. «No sigas». Pensé que era mi mente jugándome una broma. Pero el sonido venía entre las grietas del piso, desde una cámara subterránea que no aparecía en ningún mapa. Sentí la necesidad irracional de bajar, de descubrir qué había ahí. Una mezcla de curiosidad y terror me empujó a buscar la entrada. La encontré, una abertura oculta entre dos muros colapsados. Bajé con la linterna temblando en mi mano. El pasillo olía a tierra anciana y a algo más. Un hedor metálico, caliente, parecido a sangre fresca. La cámara era circular y estaba decorada con figuras talladas. Pero no eran glifos mayas normales. Eran figuras humanas, sin rostros, con los brazos extendidos hacia el centro de la sala, como si suplicaran ayuda. En el centro había un hueco, un pozo oscuro, y el susurro provenía de ahí. Me acerqué. Mala decisión. Antes de que pudiera reaccionar, una mano huesuda salió del pozo y me sujetó el tobillo. Grité, pero el sonido se ahogó en la oscuridad. Tiré hacia atrás con todas mis fuerzas, golpeando el muro, arañando el piso, sintiendo los dedos fríos hundirse en mi piel. No sé cómo logré soltarme, pero en cuanto lo hice, corrí sin mirar atrás, escuchando un sonido húmedo y arrastrado detrás de mí. Cuando llegué afuera, el amanecer ya no estaba. Era casi de noche. Solo había pasado una hora. Miré mi tobillo. 5 marcas moradas, profundas, como las de una mano, pero demasiado larga, con dedos imposibles. Desde ese día, por las noches, escucho el mismo susurro bajo mi cama. No seguiste, pero volverás. Me contrataron para documentar una serie de ruinas recién descubiertas en Chiapas. Nada me advirtió de que el Templo Rojo, así lo llamaban por el pigmento oscuro de sus muros, ocultaba algo que jamás debió ser liberado. El templo tenía una única puerta, sellada con una gruesa losa de piedra cubierta de símbolos. Un arqueólogo del equipo, Morales, obsesionado con abrirla, aseguraba que detrás se encontraba una cámara funeraria intacta. Decía que haríamos historia. Yo solo debía filmar. El día que logramos mover la losa, un olor fétido salió disparado desde adentro, como si algo muerto hubiera estado esperando siglos para respirar. Morales entró primero. Yo fui detrás con la cámara encendida. La oscuridad dentro del templo era antinatural. Ni la luz de nuestras linternas parecía atravesarla. Caminamos unos metros hasta que el pasillo desembocó en una sala circular. En el centro, un montículo de huesos humanos, apilados como si alguien los hubiera dejado ahí a propósito. Morales, encantado, se acercó para tomar una muestra. Entonces escuchamos un sonido, como un crujido, pero no de huesos, sino de algo moviéndose detrás de nosotros. Las linternas parpadearon. Una silueta emergió desde la pared, como si hubiera sido parte de ella. No tenía rostro, solo una superficie lisa y oscura, y se movía sin hacer ruido. Morales quedó paralizado. Yo retrocedí, temblando. La cosa extendió un brazo. No, un apéndice.
y tocó la cabeza de Morales. Él empezó a convulsionar, a emitir un gemido extraño, como si le succionaran el aire de los pulmones. Corrí. No sé cómo encontré la salida, pero cuando salí al exterior, el sol ya no estaba. El cielo era un rojo profundo, igual que el templo. Los demás miembros del equipo no estaban. Solo quedaban sus botas, cámaras y herramientas regadas por el suelo, como si hubieran corrido o desaparecido en medio del movimiento. La puerta del templo se cerró detrás de mí, sola, con un estruendo que aún escucho en mis pesadillas. Y desde ese día, cada vez que miro una pared lisa, siento que esa cosa sigue ahí, esperando que la losa vuelva a abrirse. En el pueblo de Mitla, todos conocían la historia del explorador extranjero que desapareció hace años dentro de unas ruinas recién excavadas. Decían que su sombra seguía vagando por el valle, pidiendo ayuda. Yo creía que era una leyenda, hasta que lo vi. Había ido solo para tomar fotografías nocturnas. El paisaje siempre me había fascinado. Pero al caer la noche, algo cambió. Las ruinas parecían volverse más altas, más profundas, como si respiraran. De pronto, escuché pasos detrás de mí. No eran animales, eran pasos humanos, pero arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Apunté mi linterna. No había nadie. Seguí caminando, aunque sentía una presencia pegada a mi nuca. Entonces lo vi. Una sombra humana proyectada en una pared. Pero no había nadie que la generara. Era alta, delgada, y temblaba como si estuviera hecha de humo. La sombra levantó un brazo. Yo también. Pero no era mi sombra. Retrocedí lentamente. La sombra avanzó hacia mí, estirando un brazo oscuro como tinta líquida. Cuando intenté correr, algo me agarró del hombro. Una mano fría, áspera, como de piedra. Escuché una voz masculina, quebrada, susurrando: «No salgas». Yo tampoco pude. Miré atrás. No había nadie, solo la sombra, que ahora estaba a centímetros de mis pies. Corrí sin dirección, tropezando con rocas, sintiendo esa presencia detrás de mí. Cuando llegué al pueblo, jadeando, un anciano me detuvo y me dijo: «Te siguió, ¿verdad?». No respondí. Él solo suspiró y dijo: «Ese hombre buscó la salida durante años. Ahora busca reemplazo. Desde entonces, cada vez que camino bajo cualquier luz, por tenue que sea, mi sombra parpadea. Y durante un instante no coincide con mis movimientos». Mi tío era guía turístico en una zona arqueológica poco conocida. Un día apareció en casa temblando, diciendo que algo lo había seguido desde un templo olvidado. Creí que exageraba, pero esa misma noche escuché golpes en las paredes. A la mañana siguiente decidí acompañarlo a las ruinas. No podía creer que un lugar pudiera asustarlo tanto, pero en cuanto llegamos, comprendí que no era un sitio normal. El aire estaba inmóvil, como atrapado. Los árboles no se movían. Ni un solo pájaro cantaba. Mi tío me llevó a una estructura circular donde, según él, escuchaba voces. Entramos. El eco ahí dentro era distinto. Repetía cosas que no dijimos. Yo dije: «Hola». El eco respondió: «Hola, ayúdame». Mi tío palideció. De pronto, el eco comenzó a repetirse sin que habláramos, como si una tercera voz estuviera atrapada en el aire. La acústica cambió. Ya no era un eco, era una voz real, desesperada, llorando. Las paredes empezaron a vibrar. Un sonido ronco, profundo, emergió del piso. El eco dijo: «Uno sale, uno queda». Mi tío retrocedió y me empujó hacia la salida. Justo cuando iba a salir, algo tiró de mi pierna hacia adentro. Él me agarró del brazo gritando y con un último tirón logró sacarme. El templo se estremeció y una figura oscura apareció en la entrada, como hecha de humo denso. La voz del eco repitió: «Uno queda». La figura
se lanzó hacia nosotros. Pero el templo colapsó justo en ese momento, enterrándolo. Mi tío no tuvo tanta suerte. Desapareció entre el polvo. Cada noche, desde entonces, cuando intento dormir, escucho un eco detrás de mi puerta. Uno queda, falta el otro.